Hola, amiguitos. Que empezamos. Bueno, que ya voy cogiendo un poquito de resuello. Que algunos se dirán, uy, este Juanjo hoy está un poquito raro. Esto porque, ¿qué hace él? Ahí, corriendo. Si él no corre ni detrás del dinero. Y además, porque hoy no lleva la camiseta de Avilés. Pues es verdad, es cierto. Hoy estaba corriendo y además lleva una camiseta de color naranja. ¿Por qué? Pues porque hoy vamos a hacer un especial Asociación de Familias con Niños de Cáncer del Principado de Asturias, Galván. Un día, hablando así con otros amiguitos que tengo, los vi en Facebook, los vi así vestidos de color naranja y que estaban corriendo ahí y tal, y vi que estaban corriendo a favor de una asociación. Me sonó lo de Galván, dije, uy, y les pregunté y entonces me informaron. Me dijeron, mira, pues es una asociación que, bueno, tiene la sede en Oviedo, pero lo que se encarga es de tratar de dar apoyo a todos los familiares y a todos los niños que están sufriendo esta enfermedad que tenemos del cáncer. Y yo dije, pues yo me gustaría poder aportar un pequeño granito de arena. Si a mí me han dicho que cuando se tiene esta maldita enfermedad, la sonrisa les viene muy bien, y las sorpresas también les vienen muy bien. Dije, hombre, pues yo trato de hacer alguna sonrisa, trato de dar alguna sorpresa. Digo, pues igual les viene bien. Y he pensado, digo, pues como ahora dentro de poco se va a celebrar el Día Internacional, creo que es así, perdonadme si me equivoco, el Día Internacional de los Niños con Cáncer, digo, pues voy a poner ahí mi granito de arena y voy a hacer un vídeo solamente como un pequeño homenaje y para difusión y que la gente pueda llegar a conocer un poquito más a esta estupenda asociación que, os repito, bueno, por aquí os voy a dejar la dirección para que busquéis información sobre ella, muy conocida como la Asociación Galván. ¿Cómo podemos participar nosotros con esta asociación? Pues de muchas maneras. Ya ver, bueno, si entras en la página web lo vas a ver. Pero, por ejemplo, una de las cosas que han hecho este año, bueno, lo hacen ya, llevan haciéndolo varios años, son carreras de apoyo, carreras populares, en las que lo importante lo importante no es ganar, lo importante es participar y hacer visible pues que este tipo de asociaciones la gente los pueda conocer, ¿verdad? Y hacer visible pues un problema con el que se enfrentan estas familias. Y lo único que tienes que hacer es poner tu mejor sonrisa y decir, pues voy a la calle y voy a correr un poquito o un muchito, lo que a ti te apetezca, por una asociación como esta, una asociación, recuerdo, sin ánimo de lucro. Y eso es lo que yo llevo haciendo hoy, cuando me visteis antes, eso es lo que estaba haciendo. Yo, como este año la carrera es virtual, ya sabéis, por aquello de la pandemia, pues dicen en la asociación, oye, vosotros podéis salir a correr cuando queráis, donde queráis, en casa, en el parque, en la playa, en donde tú quieras, 1 kilómetro, 2 kilómetros, 5 kilómetros, 50 kilómetros, bueno, 50 kilómetros no, que ya sabéis aquello de los cierres perimetrales, a ver si te vas a salir del concejo y te la ganas. Pues yo lo que estaba haciendo era corriendo desde el salón a la cocina y de la cocina al salón y del salón a la cocina. Y ya lo he hecho 4 veces. Y calculo que entre la cocina y el salón hay 4 metros, pues 4 por 4, y luego me llevo 3, yo ya he corrido por lo menos 50 metros. Bueno, oye, cada cual corre lo que puede. Y una de las cosas que podemos hacer, como os decía antes también, es pues nuestros vídeos, nuestras fotos, todo eso lo podemos colgar en las redes sociales, pues ¿para qué? Para inundar el mundo de color naranja, de color Galván, y así, bueno, pues que esta asociación pueda ser un poquito más conocida de lo que ya es. Por supuesto, también se puede apoyar con donativos, se puede apoyar con un voluntariado. Vamos, busca información en la página que te dejo por aquí abajo y ya verás cómo algo bonito podemos hacer. Pero bueno, a ver, que yo lo que sé hacer, un poco, y no mucho, un poquito, es un poquito de magia. Vamos a ver, si hoy hago unos jueguecitos de magia,
para sacaros una sonrisa y una sorpresa también. Decir, ¿cómo ha hecho eso Juanjo? Bueno, pues normalmente lo suelo hacer de la misma manera. Uno, con mucha suerte, y dos, con un poquito de magia. Bueno, amiguitos, pues vamos a hacer lo que aquí realmente hacemos habitualmente, que es magia. Y hoy vamos a hacer un juego que consta de 3 elementos fundamentales, que son este canutillo que yo he llamado la torre del show de Juanjo, y digo que es un canutillo porque, como veis, es un cilindro por el cual vamos a meter un objeto, pero le vamos a impedir que pase con otro objeto. El otro objeto que vamos a utilizar para impedir que eso pase va a ser este pasador que hemos creado, y como veis, si nosotros ponemos nuestro pasador, sería imposible que nada atravesase el cilindro, ¿vale? Muy bien, pues el tercer elemento que vamos a utilizar, ya lo estáis viendo aquí, que va a ser este estupendo dado que nos hemos creado, pues hecho a base de cartulinas, y que le hemos puesto unas caras con todos los numeritos del dado, ¿veis? Con todos los numeritos del dado. Muy bien, pues el juego consta en meter el dado de manera que sea imposible que pueda pasar. Para eso cogemos nuestro dado, pero me vais a perdonar porque sencillamente me faltaba una cosa, me faltaba ponerle el objeto para que sea imposible que pase, si no sería facilísimo, ¿verdad? Muy bien, pues lo quiero poner así para que veáis cómo está atravesando la torre del show de Juanjo, y ahora cogemos nuestro dado y volvemos. Ahora sí, lo vamos a dejar caer así, y evidentemente el dado se ha tenido que quedar aquí, atascado, porque tenemos el pasador que lo prohíbe. Pero vamos a hacer nuestro pase mágico, otra vez por si acaso, y vamos a conseguir que el dado haya atravesado la torre del show de Juan. Evidentemente, lo que quiero que veáis es que aquí, en la torre del show de Juan, no hay nada, porque esto es magia, pura magia. Ya sabéis que en otros vídeos siempre os estoy diciendo, busca por aquí, suscríbete, mándame un comentario. En este vídeo no voy a hacer ninguna petición, solamente una. Entra en esta dirección que te voy a dejar por aquí, asociaciongalban.org, busca información y colabora con esta asociación. Colabora pues corriendo esta carrera, esta tercera carrera virtual, dando un donativo, con lo que quieras hacer. Busca información y fijo que algo podemos hacer. Oye, a ver, pero antes de hacer yo este juego, de que voy a utilizar unas cartas, yo quiero dejar una cosa muy clara. Yo las cartas las utilizo solamente para hacer magia. No me gusta jugar con las cartas, juego haciendo magia. Eso de apostar y mucho menos apostar dinero, no me gusta. No me gusta ni poco, ni mucho, ni nada. Hay que jugar para divertirse. Y lo de jugar para ganar dinero, como que no lo veo. No lo veo. Veo más fácil trabajar, por ejemplo. Aunque bueno, yo reconozco que con la situación de paro que tenemos últimamente la cosa está fastidiada. Pero no. Un consejo, no apuestes. No apuestes con las cartas ni esas cosas, porque luego vas a ver que hay gente como nosotros que podemos hacer muchas locuras con las cartas y te ganamos. Pues para el siguiente juego, lo que vamos a utilizar va a ser nuestro pañuelo que está completamente vacío, ¿vale? Lo dejamos aquí encima de la mesa, que se vea que está completamente vacío, y vamos a utilizar estas 4 cartas que tengo yo aquí en el bolsillo, que son, pues, la reina de tréboles, la reina de diamantes, la reina de de picas, y la reina de corazones, ¿vale? Estas son las 4 cartas que vamos a utilizar. Sencillamente 4 cartas, ¿ok? Estas 4 cartas que vamos a utilizar. Lo único que tengo que hacer con estas cartas es ponerlas aquí, sobre la palma de la mano. Quiero que veáis ahí nuestra
la reina de tréboles, de diamantes, de picas y por supuesto la reina de corazones. Ahí está, ¿vale? Muy bien, pues lo único que tengo que hacer va a ser ponerle el pañuelo encima de las cartas, darles un pase mágico y así, de una manera totalmente mágica, conseguimos que las cartas se transformen en un 3, en un 4, en un 5 y en un 6. Y para revertir la situación, lo único que debemos de hacer es volver a coger nuestro tramo totalmente vacío y le damos un pase mágico, así, y conseguiremos volver a tener tan solo nuestra reina de corazones, reina de picas, reina de diamantes y reina de tréboles. Tan solo 4 cartitas. 1, 2, 3 y 4 cartas. Y nuestro pañuelo totalmente vacío. Magia, pura magia. ¿Qué pasa, colegüitas? Que mira, si me lo dicen no me lo creo. Si me lo dicen no me lo creo, tío. Pues sí. Por una vez en la vida, el tontolaba este de mi primo, que tiene razón, esta gente de la Asociación Alba son majos, los conocí el otro día, hay un par de colegas y tal, y son gente maja, son gente guay y tal. ¿Quién me lo iba a decir a mí que iba a estar de acuerdo con el payaso este de mi primo? Igual hasta corre y todo, yo creo que sí. Voy a buscar aquí la dirección esta que dice el payaso este y tal. Ahora, eso sí, coleguitas. Con lo de la magia. Con lo de la magia os está engañando. Y ya no sé cómo te voy a decir que te está engañando, colega. ¡Hala! Coleguita. Que te den. Sí, hola. Probando. Hola, amiguitos. Que alguno dirá, ¿esto que tiene aquí Juanjo es una barra de micro o es una escoba y un colador? Bueno, mira, si no entiendes de estas cosas, mejor no opines. Es una estupenda barra de micro, y una barra de micro con la que vamos a hacer que lo imposible sea posible. Observa el pañuelito. Vamos a ver si conseguimos algo imposible. Lo imposible se hace posible. Bueno, amiguitos, pues espero que os hayan gustado los jueguecitos que teníamos preparados hoy en honor de la Asociación Galván. A mí solamente me queda despediros, pero antes deciros que podáis colaborar con esta estupenda organización, que difundáis la gran labor que están realizando y los apoyemos en todo lo que podamos. Yo me despido de vosotros, que tengo que seguir corriendo. ¡Hasta luego, amiguitos!